Buenas tardes, jóvenes. Este, a ver, déjenme empezar preguntando si hay dudas sobre lo que vimos la clase pasada. Yo todavía tengo que repasar un poco más y yo creo que le tendré dudas la siguiente semana. Ok. Yo sí, profesor. Ok. Bueno, en la última expresión a la que llegamos para la masa de Komar, la ecuación 1, era ahí donde nos detuvimos la clase pasada. Allí que queda como una expresión con dos índices antisimetrizados. Entonces, eso significa que vamos a entender como la masa de Komar, o que representa la masa del espacio-tiempo estático y axisimétrico como una dos forma, ¿verdad? Así. No. A ver, esta es una integral sobre, tal vez no fui suficientemente claro, sobre dónde estamos haciendo la integral. A ver, nunca hemos cambiado de dónde estamos haciendo la integral. Fíjate dónde empezamos haciendo la integral. La integral la hicimos sobre una 2 superficie. Ajá. ¿Ok? Agarramos, para empezar, empezamos con una hipersuperficie ortogonal al campo de Killing. Sí. ¿Ok? Sí. Una hipersuperficie sigma que, bueno, pensamos que era una... el espacio-tiempo es asintóticamente plano, es una hipersuperficie espacialoide perpendicular al campo de Killing. Sí. ¿Ok? Y sobre esa hipersuperficie tridimensional, que podría decir un instante, digamos, Ajá. escogimos una 2 esfera, Sí. ¿verdad? Ok, entonces tenemos una integral sobre una 2 esfera, porque es el análogo a esta expresión que tengo. A ver, déjame ver, porque yo estoy moviendo mi cosa y no se los estoy mostrando. A ver, ¿por qué no muestra? Ok, entonces tenemos perdón. Es que ya no sé qué es lo que ven ustedes. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, profesor. Sí, se ve. ¿Ven mi cursor? Ah, ok. Bueno, entonces tenemos empezamos con esta expresión, que es esa integral sobre una 2 superficie, que era la masa, digamos, newtoniana, ¿no? Lo que uno llamaría la masa en física newtoniana. Y trabajamos inspirados en esto, ¿ok? Mirando la fuerza que había que hacer para mantener una partícula estática, qué sé yo. Y llegamos a que lo que había que integrar era esta cosa de acá. Sí. El análogo era esta cosa acá. La integral es otra vez sobre esa misma 2 superficie. ¿Ok? Ok, sí. Y la escribí en la manera usual a la que estamos acostumbrados a escribir integral sobre una superficie. Puse el elemento ds como elemento de superficie. ¿Ok? Pero luego me volví más riguroso y recordé que en realidad el elemento ds tiene que ser una 2 forma, ¿verdad? Es Sí. esta 2 forma E tilde. ¿Ok? Ajá. Porque vimos que que las únicas cosas que se podían integrar, las únicas integrales que eran, que estaban bien definidas, que son independientes de las coordenadas que uno use, son integrales sobre eh, n variedades de n formas. Son las únicas cosas que están bien definidas. Ok. Como acá tengo una 2 variedad, porque es esa esfera digamos, en infinito o a distancias muy, muy grandes, sobre la hipersuperficie, una 2 esferas sobre una hipersuperficie espacial, es una cosa bidimensional, ¿correcto? Sí. Entonces, lo único que tiene sentido es escribir la integral de una 2 forma. Entonces, acá el ds lo escribí como E, donde este es esta 2 forma. Ok. ¿Ok? Y luego hice una serie de manipulaciones para llevarlo a esta forma. Sigue siendo la integral de una 2 forma sobre una 2 superficie. Ah, ok. Solo que ahora está explícito que es una 2 forma que tiene índices AB y es obviamente antisimétrico en AB.
Ok. Ajá, entonces aquí en uno no hay índices volando así, o sea, No, no hay ningún índice volando, es la integral de una dos forma sobre una dos superficie. ok, sí, claro, y al final te da como Es debe un ser número, una función m, o sea, un número. un número, exactamente. Ya entendí. Sí, es que me confundí con A y B, con los índices A y B, pensaba que quedaban. Bueno, acá lo puse explícito, o sea, puse explícita la dos forma, le puse los índices. A veces uno no la, con las dos formas, como son totalmente antisimétricos, muchas veces la gente no pone los dos índices. Fíjate acá, otra vez, puse E, un producto, está escrito así como un producto Ajá. de una forma, pues, que es simple, y esta cosa simplemente es la parte, es dx1a cross dx2b menos Ajá, menos claro. la cosa en el otro orden, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, con un factor de 2 creo que hay ahí. ¿Ok? Claro, sí, ok, ya entendí, profesor. Muchas gracias. Es que me había confundido Entonces con la eso. gente mucha gente, es convencional cuando uno está hablando de formas, no escribir los índices, como lo estoy poniendo acá. ¿Ok? Sí, Pero sé que en realidad debería tener dos índices, porque una dos forma es simplemente un tensor totalmente, bueno, antisimétrico en este caso. sí, ¿Ok? Una n forma es un tensor de tipo 0n totalmente antisimétrico. claro, sí. ¿Ok? Ok, sí, Entonces desde acá abajo sí le escribí la dos forma, es acá abajo lo escribí y sí le puse los índices. sí, ¿Ok? sí, Es una cuestión de convención. Bueno, uno puede hacer esto sabiendo cuando tiene en mente que es dos índices. Aquí fui explícito y los puse los índices. ujú. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, igual yo también tenía una duda parecida respecto a la parte operativa, pero creo, sí, ya. Yo tengo una pregunta. En la Sí. última expresión que vimos, donde queda, bueno, la Esta, masa como una integral, esta de acá. ajá, ahí, bueno, por lo que leí, dice que, bueno, estamos integrando la fuerza que se ejerce de alguna manera. Uh-huh. Entonces, cuando nos den un problema concreto, por ejemplo, para calcular la masa de Coman, no sé si lo estoy viendo bien, pero tendríamos que calcular como la desviación geodésica No, 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 no. o algo relacionado para... A ver, nosotros empezamos esta historia motivados por esta analogía con la fuerza newtoniana. ¿Ok? En relatividad general, la gravitación no ejerce fuerzas, no hay algo como fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Ajá, sí, No de acuerdo. existen bueno, existen otras fuerzas, pero no las gravitacionales. La gravitación está simplemente en la geometría del espacio, ¿ok? Ok, Acá lo consideramos era cuál era la fuerza que necesita ejercer alguien para mantener a la partícula estática. ¿Ok? Entonces no dijimos cuál es la fuerza que ejerce la gravitación, sino cuál es la fuerza que necesita alguien para mantener la partícula estática. Pero estática no es moverse a lo largo de la geodésica. ¿Ok? Ser estática y moverse a lo largo de la geodésica son dos cosas distintas. ok, ¿Correcto? sí. De hecho, calculamos cuál era la aceleración de ser estático. Sí, Ser estático estático es es moverse a en lo una largo del línea campo. integral de Killing, ¿cierto? Claro, ser Ok, estático es moverse a lo largo del campo de Killing. Y para ese movimiento calculamos la aceleración. ¿Ok? ok, Entonces, ese movimiento es un movimiento acelerado y requiere, por lo tanto, una fuerza externa. sí. ¿Ok? Bueno, entonces calculamos cuál era esa fuerza externa que dijimos alguien está sujetando esta partícula con una cuerda. Ok, sí, sí recuerdo esa parte. ¿Ok? Muy bien. Pero después de que hicimos eso, simplemente dijimos, ¿ok? Entonces
por analogía, después de calcular esta fuerza, dijimos, ahora vamos a definir la masa. Esta es una definición, porque acá puse esa fuerza, ¿verdad? Acá ya calculé esa fuerza. Entonces, por analogía, definimos. Fíjense, definimos. Tal vez lo debería poner en rojo la palabra ahí. ¿Ok? Ok, sí, creo que ya. Entonces, todo eso fue motivación. Ahora esta es la definición de la masa de Komar. Y ahora hicimos unas manipulaciones para ver cómo esa definición se podía escribir de una manera más rigurosa. Más sencilla. Bueno, claro. Esta ecuación 1 es más sencilla, ¿verdad? Acá aparecen simplemente 3 elementos. El elemento de volumen del espacio-tiempo, el operador derivada y el operador derivada asociado a la métrica y el campo de Killing. En esta otra fórmula era más complicada, aparecían más cosas. Ok, sí. Ok. Pero mostramos que era igual. Lo que hicimos en estas páginas fue mostrar que esta cosa definida así es igual a esa otra cosa, Okay. a esa otra expresión, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, es que pregunto esto porque estaba intentando hacer el problema que nos dejó, pero creo que ya, bueno, relacionar, que usar en Schwarzschild, busca cuál es la fuerza de Coman, pero apenas La estoy. masa de Coman. Entonces agarras Schwarzschild. Okay. ¿Cuál es el campo de Killing que estamos pensando en el caso de Schwarzschild? El campo de Killing expresado, o sea, bueno, serían las... ¿Cuál es el campo de Killing cuál es el campo de Killing que es relevante para calcular la masa de Komar en el espacio-tiempo de Schwarzschild? Rotaciones. ¿Sí? ¿Qué dijimos de este campo de Killing? ¿Cuál es el campo ese? ¿Qué es ortogonal a sigma? Es el campo que refleja la estacionariedad. El hecho de que el espacio-tiempo es estacionario. ¿Verdad? Ok, sí. Es el temporal. Es el campo. Empezar al campo de Killing, ¿ok? Temporal, ¿ok? Tiene un campo de Killing temporal, Okay. por lo cual el espacio-tiempo es estacionario, ¿no? Ok, sí. Entonces, ¿cuál es el campo de Killing? De la métrica de Parcial Schwarzschild. de T. D de T, correcto. Ese es el campo de Killing. Sí. Ok, entonces creo que ya. Ese es el campo de Killing estacionario. Hay otros campos de Killing, pero el que nos interesa para calcular la masa de Komar ok. es Sí. el estacionario. Sí, creo que parte de mi problema era esa ambigüedad de decir pensaba que tenía que hallarlo como para distintos campos de Killing, pero... No, pero es el espacio, todo esto está hecho para un espacio-tiempo que es estacionario y por lo tanto tiene un campo de Killing estacionario. Okay, estacionario, sí. que es temporal. Un espacio-tiempo es estacionario si tiene un campo de Killing que es temporal y que es ortogonal a una hipersuperficie. ¿Ok? Okay, sí, de acuerdo. Bueno, y ese campo, en nuestro caso, en el caso de Schwarzschild, ese es el campo DDT. Bueno, Sí. o cualquier múltiplo de DDT, pero dijimos que aparte lo vamos a normalizar para que tenga norma 1 en infinito, perdón, norma -1 en infinito. Entonces eso le quita la ambigüedad y ya nos queda. La única opción es DDT en las coordenadas de Schwarzschild, digamos. Ok. ¿Verdad? Sí, ya. Sí, gracias. Ya. Sí, entonces uno no tiene que, a ver, una cosa que es importante es no perder de vista en todos estos argumentos las distintas etapas de los argumentos. Está la motivación del argumento, en este caso una analogía, luego una definición formal,
y luego una serie de cálculos que nos permiten calcular la cosa con mayor facilidad. ¿Ok? Ok. Entonces hay que saber, bueno, entonces hay que dividir así todo ese análisis. ¿Ok? Ok. Sí, gracias. Digo, en todo el curso debemos hacer eso, tener claros. Sí. Bueno, acá hay una cuenta larga que lo que hace es probar tal cosa, ¿no? Uno tiene que estructurar la manera de pensar bueno, en general. Bueno, acá hay una definición de una noción matemática o motivada por esta noción. Luego acá hay un cálculo largo, ok. Ese es. Ok. Si no, se marea uno completamente, ¿verdad? Si no pone orden lógico Sí, en lo que está haciendo, ¿no? sí, creo que estaba un poco confundida. O sea, me faltaba todavía leer un poco, pero me adelanté a preguntar tal vez. Pero estuvo bien, ya sí me aclaré. Está bien, está bien, está bien, se vale. Por eso están ustedes tomando el curso, ¿no? Si ya supieran todo, no necesitarían tomar el curso, supongo. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Este curso hace en cierta manera dos cosas para muchos de ustedes. Una, les enseña el material, pero otra, les enseña cómo se trabaja digamos, física matemática rigurosa, en el tema, en particular en el tema de relatividad general, pero este tipo de rigor aparece en muchos otros campos, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces Ok. les enseña eso también. Si no han tenido, digamos, una formación que enfatice mucho la parte, digamos, de rigor matemático. Dependiendo de dónde hayan estudiado, pueden o no haber sido expuestos a ese tipo de cursos. ¿Ok? Sí. Entonces aquí la idea es, bueno, para algunos que sí llevaron cursos de ese estilo, les va a quedar más fácil. Para los que no, les va a quedar más difícil, pero después del curso van a salir acostumbrados espero, a estas cosas, ¿ok? Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profesor, bueno, yo otra vez. Ok. Es igual sobre la pregunta de la tarea que dejó, sobre cuando hablamos sobre un observador muy lejano en infinito casi, que ató una cuerda a una masa cerca del centro de gravedad. Este concepto se relaciona, Cerca del centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? perdón, cerca de lo que causa la curvatura. ¿Esto tiene que ver con el concepto de gravedad de superficie? Va a tener eventualmente que ver con el concepto de gravedad de superficie, pero por el momento no quiero meter ese tema. Ah, ok, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es para nada lo mismo. Bueno, está ligado, sí, está ligado. Pero no voy a hablar de ese tema ahora, ¿ok? Ah, ok, ok. Sí, ok. Gracias. No quiero meter confusión, ¿ok? Sí. Ok, otras preguntas sobre el material que estamos dando. Ya, creo que estoy bien. ¿Perdón? Creo que estoy bien. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué otras manipulaciones se pueden hacer con esta masa de Schwarzschild, masa de Komar, que en principio debe tomarse, pues, para ser un poquitín más rigurosos, como el límite cuando esa dos esfera tiende a infinito, ¿no? Entonces tengo una dos esfera sobre mi superficie, ¿cómo dije? Mi superficie de ortogonal al campo de Killing, ¿okay? Mi superficie de estaticidad, y sobre esa tengo una dos esfera y debo en principio tomar el límite cuando esa dos esfera tiende a infinito,
porque así estaba pensada la idea, ¿no? ¿Sí? O sea, esta expresión 1 debería venir antecedida de un límite cuando la esfera tiende a infinito sobre una esfera, dos esfera S. ¿Ok? Tiende a infinito es tender a infinito asintótico, porque estamos considerando un espacio-tiempo asintóticamente plano. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos a ver ahora algunas propiedades de esta integral o de la forma que estamos integrando. Esa es una 2 forma, alfa, la voy a llamar alfa. Bueno, la voy a llamar alfa y es la forma que tiene índices alfa a b, dado por esta expresión, el elemento de volumen traído con la derivada del campo de Killing. Y ahora lo que voy a hacer es calcular lo que se llama su derivada exterior. ¿Ok? En el apéndice B, que yo les pedí que estudiaran, se habla de formas y sus derivadas, y su derivada exterior es una 3 forma que se obtiene aplicando cualquier operador derivada. Esto es una cosa interesante, que es cualquier operador derivada. En particular vamos a usar el operador derivada asociado a la métrica. Luego se antisimetrizan los índices y se pone un factor que depende de si es del grado de la forma, ¿no? En este caso es 3. Y vamos a usar una identidad, básicamente algebraica, de qué es lo que satisface el elemento de volumen y el elemento de volumen con sus índices levantados. Es otra cosa que encuentran en el apéndice S3, que si yo contraigo estas 2 elementos de volumen sobre uno de sus índices, ahí ven el elemento de volumen, el elemento de volumen, perdón, este es el elemento de volumen usual, este es el elemento de volumen donde levanté sus índices con la métrica, ¿ok? Bueno, y contraje el índice D. Bueno, eso está mostrado ahí en ese apéndice B, que eso da este resultado. 3 factorial por producto de deltas, obviamente con la antisimetrización que refleja el hecho de que esto tenía que estar antisimetrizado. El hecho de que esté antisimetrizado en los índices de arriba también automáticamente asegura que esté antisimetrizado en los índices de abajo. ¿Ok? Y entonces ahora voy a escribir lo que se llama la forma, el dual de esa 3 forma, que va a ser una 1 forma. El dual de una forma es contraerlo con el elemento de volumen. ¿Ok? Entonces tengo esta 3 forma y la voy a contraer de alfa y la voy a contraer, de alfa, le subo un índice y la contraigo, la contraigo con el elemento de volumen con los índices arriba, entonces me queda un índice arriba. ¿Ok? Eso se llama el dual de la 3 forma y esto es simplemente la definición. Eso también lo ven en el apéndice B. Apéndice B. Y ahora, usando esta propiedad, puedo volver a contraer para recuperar mi derivada exterior de mi forma alfa en términos de esta 1 forma que tenía aquí, el dual, contraído con el tensor. O sea, simplemente ahora agarro y lo multiplico otra vez por un elemento de volumen abajo, contraído con el A, y otra vez, contraído con el índice que tenga, y entonces otra vez recupero, paso el 3 a dividir, etcétera, y recupero
y recupero esta expresión. Ok, acá solo hice álgebra. Para recuperar ahora la derivada exterior de mi 2 forma. ¿Ok? Ninguna pregunta, ¿verdad? ¿O sí? Solo álgebra, ¿ok? No, está bien. Bueno, ahora vamos a revisar un poco quién es el dual de la derivada de alfa. Bueno, dijimos que era esta cosa. Como los índices están antisimetrizados, totalmente antisimétricos, ya no necesito tener la parte antisimétrica en los índices, puedo quitar la antisimetrización allá, y ahora voy a meter quién es alfa, CD, alfa CD es otra vez el elemento de volumen contraído con la derivada del campo de Killing. El elemento de volumen es el elemento de volumen asociado a la métrica y por lo tanto su derivada covariante es 0. Entonces la derivada con respecto a B simplemente pasa a través de este elemento de volumen y le pega a esta parte porque en el primer término da 0, ¿no? Y entonces ahora tenemos esta cosa con 2 derivadas del campo de Killing. Y tenemos esta cosa acá donde tenemos una contracción del índice D con el índice D. Entonces otra vez, perdón, acá tenemos doble contracción. Tenemos una contracción del índice D con el índice D y del índice C con el índice C. Entonces, usando esta expresión anterior y volviendo a contraer ahora 2 índices, es fácil ver que el resultado es esto de acá. Entonces ahora queda una cosa con tengo contraídos 2 índices CD y CD, y ahora me queda una cosa con 2 índices arriba y 2 índices abajo, obviamente totalmente antisimétrico, y reordenando los índices estos de acá, sabiendo que esto es totalmente antisimétrico, bueno, me van a salir estas deltas. Entonces tengo una expresión para esta cosa de acá, y ahora voy a usar una expresión que es válida para los campos de Killing. Eso, en la primera vez que se introducen los campos de Killing, uno aprende que los campos de Killing satisfacen siempre esta ecuación diferencial. ¿Ok? Eso se ve como en el capítulo 4 del libro de Wald. Si no lo han visto, búsquenlo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esta expresión? Sí. Ok. Si no se recuerdan, repásenla porque es una expresión muy importante. De hecho, es la expresión que se usa para poder saber cuántos campos de Killing puede haber independientes, ¿verdad? Porque se satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden que está dada de esta manera, o sea, las segundas derivadas, y por lo tanto todas las derivadas de mayor orden van a estar dadas en términos de el campo y sus derivadas. Entonces, un campo de Killing queda totalmente determinado por su valor en un punto y el valor de su derivada en un punto, y eso nos dice cuántos posibles campos de Killing hay en un espacio-tiempo. ¿Sí? Todo eso supongo que lo habrán visto en el curso número 1. Ok, en todo caso, el punto es que cuando tengo un campo de Killing, aplicarle 2 derivadas nos da el tensor de Riemann contraído con el campo de Killing. Y entonces, usando estas 2 cosas, este 4 con estas deltas acá, con este 3 de acá se vuelve 12, y este R, bueno, estas segundas derivadas se convierten en este R contraído con esto, reorganizando índices y ¿dónde está el bueno, acá puedo agarrar esta cosa antisimétrica y ver que
poner la parte antisimétrica y ver qué queda. Creo que uno de ellos se cancela. Al final me queda esto. Y contraer con los deltas es muy sencillo. Y entonces me queda simplemente RAB, BH, C. Y el RAB, otra vez reorganizando índices y cambiando nombres de los índices. Este es el tensor de Riemann con un índice de abajo contraído con un índice de arriba. Eso es Ricci. Bueno, o menos Ricci. Tengo que reorganizarlo para que me quede Ricci. Ok, acá me queda menos Ricci. Y contraído con el campo de Killing. Entonces, al final de cuentas, tengo que la derivada exterior de mi de la forma alfa que yo tenía, después de hacer todas estas cuentas, es menos, ok, acá tengo esta expresión de acá. Tenía la derivada exterior, me daba unos ciertos números, por epsilon por esta cosa de acá, y esta cosa de acá la expresamos así. Entonces nos queda al final de cuentas haciendo todas las cuentas, el 12, el 1 sobre 3 factorial, bla, 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 me queda menos 2, el elemento de volumen, el tensor de Ricci y el campo de Killing. ¿Ok? Entonces ya en esta cosa no aparece las derivadas del campo de Killing, sino directamente el campo de Killing. ¿Ok? ¿Todo esto para qué? Porque quiero convertir la integral, quiero usar el teorema de Stokes para convertir esta integral de una 2 formas sobre una hipersuperficie en la integral sobre el volumen contenido por esa hipersuperficie, la integral de esta 2 formas sobre una superficie bidimensional, que es la frontera, esa cosa es la frontera de una superficie, de un volumen, digamos, que está en el interior. Entonces voy a usar el teorema de Stokes y convertir esta integral de superficie en la integral de la derivada exterior sobre el volumen. ¿Sí? Sí. Entonces, para eso hicimos todo este asunto. Entonces, primer resultado del asunto. Si el espacio-tiempo satisface a las ecuaciones de Einstein en el vacío, o en una región satisface a las ecuaciones de Einstein en el vacío, entonces Ricci es 0. En el vacío Ricci, según las ecuaciones de Einstein, es 0, ¿verdad? Sí. Sí. Las ecuaciones de Einstein es 0. Entonces ahora voy a hacer un dibujo. Entonces, tenía mi hipersuperficie sigma, que era perpendicular al campo de Killing. Este era sigma. Este era sigma. Y esta era mi 2 esfera muy lejos en infinito. ¿Ok? Y ahora voy a considerar otra esfera que ya no está en infinito. Esas 2 esferas son la frontera de esta región. ¿Correcto? Sí. A esta región entre esas 2 fronteras, esta la voy a llamar S en infinito, porque en realidad no está era el límite, digamos, y esta era una S, llamémosla sub-0, era una S a una región finita. Esas dos S infinito,
unión S0 son la frontera de esta región que la voy a llamar, díganme un nombre para esta región, V. ¿Correcto? Sí, sí. Ahora, sí, las ecuaciones de Einstein se pueden escribir, como ustedes saben, también se pueden escribir como RAB igual 8pi. Bueno, G estamos trabajando con G igual a 1, si no, bueno, si no estaría el G también ahí. TAB menos un medio de GAB T, donde T es la traza del tensor de energía-momento. ¿Sí? Esa es otra manera de escribir las ecuaciones de Einstein que todos debemos estar familiarizados. Sí. ¿Okay? De hecho, por eso es que este término. Bueno, pero si esto es en el vacío, esto es 0. ¿Ok? O sea, Ricci es 0. Pero si Ricci es 0, quiere decir que D alfa es 0. Entonces, la integral sobre B, sobre el volumen B, de D alfa es 0. Y eso es igual a la integral sobre S infinito de alfa menos la integral sobre S0 de alfa. La razón por la que hay un menos es que en un caso siempre debo tomar los vectores normales salientes, pero si en S0 decido tomar los vectores normales entrantes, va a haber un cambio de signo, ¿no? Entonces, la integral sobre S infinito de las dos forma alfa y la integral sobre S0 de la dos forma alfa son iguales. ¿Correcto? Porque su diferencia es 0. Si aquí en esta región tengo el vacío. ¿Claro? Claro, sí. Eso quiere decir que yo puedo tomar la masa de Komar y en vez de calcular la integral en infinito, puedo integrarla en cualquier dos superficie que rodee, bueno, que en principio la pueda deformar hasta infinito, ¿ok? Que sea de cualquier dos superficie que la pueda deformar hasta una esfera en infinito y que rodee la región donde hay materia. Entonces aquí es la región, acá adentro es la región donde hay materia. Como en Gauss, bueno, en Electro. Bueno, exactamente, como en Electro. Esta es una analogía perfecta a ese caso. Entonces quiere decir que ya no es verdad que tengo que tomar la integral en infinito. Y esa es la razón por la que en realidad, la razón fundamental. ¿Sí está claro? Perdona, esto que acabo de hacer. Sí, yo tengo una duda. Dime. Esto es, en este caso, es como tomar una homotopía, que yo cualquier deformación de una esfera en infinito, que mientras rodee. Claro, porque lo que tú quieres es asegurarte perdón, entonces lo que tú quieres es asegurarte que tu esfera en infinito y la otra esfera están llenas de una región. Lo único que hay entre ellas dos es una región donde, bueno, primero que es una región conexa, ¿verdad? Sí. Y que ellas son la frontera de esa región conexa y que en esa región conexa tenemos RAB igual a 0. Sí. ¿Ok? Porque si hay el punto es que si hay un hueco acá, por ejemplo, entonces ya no es verdad que estas dos cosas son la frontera de la región M. Me faltaría esta otra frontera. Sí, de acuerdo. ¿Ok? Entonces, solo si esta cosa es deformable
como dices tú, a la otra, es que sé que no hay ningún hueco. Si hubiera un hueco, por ejemplo, entonces, bueno, ok, tengo que arreglar el asunto para tomar en cuenta el hueco, está bien. Sí. No es el fin del mundo, pero tengo que tomar en cuenta el hueco. Ok. ¿Ok? Sí. Gracias. Ok, ya me perdí. Necesito volver a las cuentas. Ok, entonces es el primer punto. Si satisface la ecuación de Einstein, en la región vacía de alfa es 0, y eso quiere decir que la integral 1 la puedo hacer sobre la 2 esfera en infinito, pero en realidad la puedo hacer sobre cualquier 2 superficie cerrada que encierre la región con materia y se conecte apropiadamente con infinito, o sea homotópica con la 2 esfera en infinito, como dijo Rosa Laura. ¿Ok? Ese es el primer punto el primer resultado de este asunto. Por otro lado, supongamos que sigma no tiene ninguna otra frontera más que esa frontera en infinito. ¿Ok? O sea que sigma no tiene un hueco en ningún lado. ¿Ok? Entonces esa 2 esfera la puedo deformar, esa 2 esfera de adentro la puedo deformar hasta un punto. ¿Ok? Ok. Pero ahora no voy a asumir que es vacío lo que hay adentro. El teorema de Stokes me dice que la integral sobre esa 2 esfera en infinito es igual a la integral sobre sigma de la integral de alfa, porque no hay ninguna otra frontera. Esa es toda la frontera, ¿verdad? La única frontera es esa 2 esfera en infinito, no hay otra frontera, entonces ahí estoy usando, digamos, el teorema de manera correcta. ¿Correcto? Okay. Me estoy refiriendo a esta ecuación que tengo acá. ¿Ok? Okay. Bueno, entonces en ese caso, eso corresponde a decir que m, que es igual a menos 1 sobre 8 pi, de esta cosa que está acá, menos 2, esto se convierte en 1 sobre 4 pi, y RAB, RDE lo reemplazo, si se satisfacen las ecuaciones de Einstein, por 8 pi, bueno, debería haber una g ahí, pero estamos trabajando con g igual a 1, 8 pi, TDE menos un medio de GDET por el campo de Killing. ¿Ok? Entonces, en este último paso usamos la ecuación de Einstein. Entonces, ahora tengo una ecuación que me dice cuánto es la masa de Komar en términos de una integral sobre sigma, ¿ok? Esta es una integral tridimensional sobre toda la hipersuperficie. Acá debería haber puesto el sigma acá, porque eso es lo que estoy haciendo. ¿Verdad? De esta tres forma que se obtiene de contraer, okay, esta es una 3, esta cosa de aquí es una 3 forma, perdón, empecemos desde acá, es una 3 forma con índices ABC, porque el índice D está contraído con uno de los índices de Ricci, y el otro índice de Ricci está contraído con el campo de Killing. Entonces esto tiene 3 índices. Es una 3 forma, y es entonces, por lo tanto, la cosa apropiada para integral sobre la 3 superficie. Bueno, y es natural porque era simplemente la 3 forma derivada exterior de alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, todas estas manipulaciones fueron álgebra sencilla y tal vez no hice ninguna reorganización de índices. Otra vez, tengo estos 3 índices que están libres, el D que está contraído con esta expresión que contiene el tensor de energía momentum, y el E está contraído con el campo de Killing. Y entonces ahora esta expresión de la masa de Komar se volvió una integral sobre todo el espacio-tiempo
de la materia que hay en el espacio-tiempo. Okay, esta expresión que tiene que ver con la materia que hay en el espacio-tiempo, contraída con el campo de Killing. ¿Ok? Ok. Pero cuidado, porque esto fue verdadero únicamente si el espacio-tiempo no tenía ninguna otra frontera. ¿Ok? En Schwarzschild, por ejemplo, si uno lo trata de hacer y considera Schwarzschild exterior, no puede hacer esto porque se encuentra con la frontera que corresponde al horizonte del agujero negro. O si lo trata de cruzar el horizonte usando coordenadas de Kruskal, se encuentra con la otra región infinita del otro lado. ¿Verdad? Porque la hipersuperficie sigma, digamos de t igual a 0, t Kruskal igual a 0, vimos que tiene dos regiones asintóticas, ¿verdad? Ah, sí, sí, es cierto. Es como un agujero de gusano, es como un... ¿sí? Junta dos regiones asintóticas. ¿Ok? Entonces, esta expresión aquí es válida solo para el caso en que no haya ninguna otra frontera en sigma, más que un espacio-tiempo infinito, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, está bien. Por supuesto que si hubiera otra frontera, también lo que puedo hacer es integrar, añadir la contribución de la otra frontera y bueno, y arreglar la cuenta, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a hacer aquí. Finalmente, este resultado del ¿cómo se llama? Del apéndice B nos permite escribir el, el elemento de volumen contraído con un vector de esta manera, y de esta manera podemos modificar la expresión que teníamos para para la masa de Komar, y así sustituyendo esto donde teníamos este vector B era simplemente el vector obtenido por Ricci contraído con el vector de Killing, bueno, por Ricci o por esta otra cosa, esta combinación, el vector V ahí está jugando el papel de esta cosa que está acá. Esta combinación de tensor de energía momentum con el índice E, esto es un objeto que tiene un solo índice D, ¿correcto? Sí. Bueno, ese índice D lo puedo subir, este índice D lo puedo bajar y hacer toda esta cosa que tengo acá. ¿Ok? Y entonces ahora simplemente reescribo la masa de Komar en una forma final, que es 2 veces el tensor de energía momentum menos un medio de la métrica por T, multiplicado por el campo de Killing, la normal, integrado sobre el volumen. ¿Ok? Noten varias cosas. Una cosa importante de todo este asunto es que esta masa de Komar, en principio, por su definición, no tenía nada que ver con la materia que había en el espacio-tiempo. Es más, puede ser distinto de cero, y como se los dejé en el ejercicio de Schwarzschild, incluso cuando no hay materia. ¿Ok? Pero se puede convertir cuando hay materia y no hay ninguna otra frontera y no hay fronteras en esta otra expresión. ¿Ok?
Entonces, cuidado, el espacio-tiempo puede ser vacío y aún así la masa de Komar no necesariamente sea. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Tareas, les dejo las tareas, problemas 5 y 6 del capítulo 11 para que se entretengan este fin de semana. Y les voy a dejar una tareita más. Quiero que hagan la compactificación conforme del espacio-tiempo de Minkowski en 2 dimensiones. Nosotros hicimos el espacio-tiempo de Minkowski, la compactificación del espacio-tiempo de Minkowski en 4 dimensiones y vimos que resultaba ser conformemente relacionado conformemente, o conforme, salvo un factor conforme, era isométrico a una región del espacio-tiempo estático de Einstein. Ahora quiero que lo hagan en el caso bidimensional, ¿ok? Que hagan el ejercicio de encontrar cuál es el espacio-tiempo, la compactificación conforme, o sea, hacer el mismo tipo de análisis que hicimos, pero en un caso que en realidad es más sencillo, que es un espacio-tiempo de Minkowski bidimensional, o sea, Solo T y X, ¿verdad? solo hay T y X, correcto. Entonces que lo hagan ahí. Ese es un ejemplo muy saludable de hacer. Ok, preguntas. No por ahora. De momento. No por ahora. Yo sí. Ok. Ahí justo en la última expresión, por ejemplo, ahí si en caso de que no haya materia, entonces T sub F, o sea, el tensor de energía de momento y su traza serían 0, ¿no? Entonces ahí la masa de Komar, sí sería 0, ¿no? La masa de Komar sería 0 si el espacio-tiempo es estacionario, Ajá, no tiene ninguna otra frontera ok, y es una solución a la ecuación de Einstein en el vacío. ok. Ujú. Ok, entonces es un espacio-tiempo que es una solución de Einstein en el vacío. ¿Qué crees que sería una solución de Einstein en el vacío, asintóticamente plana, estacionario? Minkowski. Muy bien. Ok, entonces el espacio-tiempo de Schwarzschild en el exterior, la masa de Komar en el espacio-tiempo de Schwarzschild exterior, No hay masa de Komar exterior, hay una masa de Komar. La ajá, masa de Komar la podría calcular como la definí desde el principio sí, y le puedo aplicar la cosa y es la integral de esta integral que tengo acá. sí, ¿Ok? Si no hay ninguna otra frontera, entonces puedo usar esta cosa, ¿no? sí, Convertir la integral de la 2 forma en la integral sobre el volumen de la divergencia de la 2 forma. sí, Ok. O de la derivada exterior de la 2 forma. Pero en el ajá, espacio-tiempo de Schwarzschild, resulta que sí hay otra frontera que normalmente queremos considerar, ¿verdad? Que es la frontera, el horizonte del agujero negro. sí, O si no, te tienes que ir hasta el otro lado. sí, Ok. Entonces ¿qué es lo que quieres hacer? El espacio-tiempo es vacío. Entonces, la integral sobre cualquier lado es exactamente sobre cualquier, en ese caso tenemos, a ver, dibujemos qué pasa en en el espacio-tiempo de Schwarzschild. ¿Cómo hago para? Okay. Entonces voy a considerar no el espacio-tiempo de Schwarzschild, sino voy a considerar sigma, la correspondiente a la hipersuperficie T igual a 0 en las coordenadas de Kruskal, ¿verdad? sí, Ok. Entonces esa superficie tiene esta forma. Por aquí es asintóticamente plano. Luego tiene una garganta y viene hasta acá. Ok.
En esta ecuación, en este espacio-tiempo, como es vacío, satisface que d alfa es igual a 0. Sí. Entonces, la integral en esta 2 superficie en infinito es lo mismo que la integral en esta 2 superficie, es lo mismo que la integral en esta 2 superficie, es lo mismo que la integral en esta 2 superficie, es lo mismo que la integral en esta 2 superficie, es lo mismo que la integral en esta 2 superficie. Ok. Sí. ¿Y ahora qué? Integramos en las dos, o sea, en las dos. En cualquiera de ellas da lo mismo. Y en cualquiera de ellas es la masa de... La masa de Komar está definida como inicialmente ese infinito. Sí. Pero en vez de hacerlo en ese infinito, la puedo hacer en esta hipersuperficie, Ajá. o en esta otra 2 superficie, o en esta otra 2 superficie, o en esta otra 2 superficie. Sí. Y todas dan igual. Pero no sabes cuánto da. Sabes que dan igual, pero no sabes cuánto da. Tienes que hacerla en alguna. Sí. Pero, por ejemplo, ahí no, supongamos que lo hacemos en la hipersuperficie de arriba. O sea, cuando hacemos la integral total, no cancelaría con la de abajo estar por la orilla. No. A ver, ahí nos dice que la masa de Komar es la integral sobre cualquiera de esas superficies cerradas, sobre ese cualquiera, Sí. no sobre la suma de ellas, sino sobre ese cualquiera. Sí. ¿Verdad? Porque estaba definida ser inicialmente la integral sobre ese infinito, ¿verdad? Esa era la masa de Komar. Sí. Ok. Y luego vimos que esa integral, como d alfa es 0 acá, esa integral me da lo mismo que esta otra. Entonces es integral en un S cualquiera. Ujú. Pero no dice que debo sumarlas o restarlas ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente hacerla en una de ellas. Sí. ¿Verdad? Y es cualquier superficie cerrada, ni siquiera tiene que ser exactamente esférica, puede ser cualquier cosa. Sí. Ok, ¿cuál es la pregunta? Bueno, entonces, en ese caso ahí sería 0, entonces siempre la masa de Komar. No, otra vez. ¿Quién dijo eso? Mm, Bueno, en el vacío. ¿Quién dijo eso? Es que bueno, yo veo la última expresión a la que llegamos. Entonces digo, si es digamos, el vacío en Schwarzschild, T1, el T1 es 0, entonces no, la integral sería 0. No, pero no estás prestando atención, me parece. A ver, la masa de Komar es esta cantidad. Sí. La masa de Komar es la integral. La masa de Komar, salvo unos números que no me van a interesar, 8pi, no sé qué, la masa de Komar es la integral de alfa Sí. sobre una superficie. Ok. Sí, claro. Esa integral se puede expresar usando el teorema de Stokes como la integral de d alfa sobre el volumen más las integrales, o más o menos, integrales sobre las otras superficies que hagan la frontera. Llamémosla S1, esta es S2, S3, S4, de tal manera que S1 unión S2 unión S3 unión S4 igual a la frontera de B. Sí. Ok, y entonces entonces tú me estás, en el caso nuestro, en el caso de vacío, esto es 0. Sí. Entonces eso no quiere decir que esta integral sea 0.
Claro, claro, sí, sí, ya entendí. Ok, sí. Sí. Claro, aunque de las otras contribuciones, de las otras. Superficie. Claro, por supuesto, sí, ok, pues ya entendí. Perdón, lo había entendido mal. Ya, ya quedó claro. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí, y de hecho ya me surgió una duda. Dime. Habíamos visto que la masa de Comar lo hicimos en analogía a esta persona tomando una partícula con un hilito, ¿no? Desde infinito. Sí. En el caso de que justo sea de alfa sea cero, entonces significa que la persona puede estar parada tanto en infinito como en otra esfera. Sí, pero tienes que tener, sí, sí, en principio sí, pero tienes que tener cuidado porque lo que siente, la fuerza que mide esa persona no es la misma que la fuerza que calculamos en infinito, ¿eh? Ajá, esa es mi duda. Hay Entonces, un corrimiento, hay un efecto del corrimiento al rojo que tendrías que tomar en cuenta. ajá, debería, Sí. Si tomas en cuenta eso, lo puedes hacer para, ok, sí, sí, eso hay que tomarlo en cuenta, que no sí, son la misma fuerza, no sí, son, porque sí, se me haría muy raro que pudiéramos agarrar cualquiera, justo sin, no, bueno, por eso hay que arreglar hay que ajá, revisar todo el asunto y ver, hacer el corrimiento, incluir ese factor del corrimiento hacia el rojo que fue importante para definir la masa de Como. sí, claro, ok. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bueno, entonces les voy a dar, a ver, son y 4 minutos, tomémonos 3 minutos de descanso, y empezaremos otro nuevo tema. ¿Ok? Ok, Sí. sí. Bueno, el siguiente tema del que quiero que hablemos eh, es otra noción de masa, muy importante noción de masa, que se llama la masa ADN. Fíjense que esta noción de masa que tuvimos acá, de Comar, era interesante, pero tenía una limitación. Servía únicamente para espaciotiempos que eran estacionarios. ¿Ok? Necesitamos tener un campo de Killing estacionario. Si nos interesaría tener nociones de masa más genéricas. ¿Ok? Por ejemplo, un caso que esta cosa no podría incluir sería un espacio-tiempo que hubiera ondas gravitacionales o algo por el estilo, donde hay cosas interesantes que están ocurriendo, pero ciertamente no es estacionario. Hay ondas gravitacionales propagándose y ahí no se le podría aplicar esta noción de masa. ¿Ok? La masa dm es una noción de masa que no requiere que el espacio-tiempo sea estacionario, requiere únicamente que el espacio-tiempo sea asintóticamente plano. Y entonces es la siguiente noción que quiero eh, introducir. A ver, ¿cómo es que hago aquí? Esto no es lo que quiero. Ah. Hmm. Ah, ok. Bueno, pero para introducir la noción de masa dm de una manera que lo quiero hacer de una manera distinta a la como se hace, como lo hace en Wald. Y para eso, vamos a hacer otra cosa que es interesante por sí misma, que es hacer la formulación lagrangiana y hamiltoniana de la relatividad general. Y la voy a querer introducir la noción de masa ADM de esta manera porque nos va a ser muy útil cuando se la queramos
cuando queramos considerar cosas como agujeros negros y las leyes que rigen la física de agujeros negros. Bueno, entonces vamos a empezar por la formulación lagrangiana de la relatividad general, pasaremos a la noción hamiltoniana de la relatividad general y luego ahí veremos cómo de manera natural surge una nueva noción de masa, que será la noción de masa AdM. ¿Ok? No sé, algunos de pronto ya vieron estas cosas en algún otro curso. Si ya lo vieron, pues lo repasan. Y se nos aburren. Ok, entonces la formulación de una teoría en forma lagrangiana requiere la introducción de una acción de la cual se deriven las ecuaciones de movimiento por un método variacional. O sea, uno necesita una acción que sea extremizada por las configuraciones que satisfacen las ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces, mecánica clásica, en general, tenemos la acción para un sistema de n grados de libertad, escrito en términos de la integral sobre el tiempo de un objeto que se llama el lagrangiano, que depende de las variables de configuración y sus derivadas temporales, ¿no? Si fuera una sola partícula, esas variables podrían ser las variables que describen, digamos, la posición de la partícula en cualquier tipo de coordenadas. En el caso de una teoría de campos en el espacio-tiempo de Minkowski, la acción es otra vez la integral del lagrangiano, pero el lagrangiano es a su vez la integral tridimensional de una cosa que se llama la densidad lagrangiana, que escribí aquí en forma de una L, bueno, no sé cómo se llama estas L's, caligráficas, y esa acción es, esa densidad lagrangiana está escrita en términos de los campos y sus derivadas, tanto espaciales como temporales. Y finalmente, cuando se considera una teoría de campo en un espacio-tiempo curvo general, la acción, por analogía, tiene una forma muy similar a esta. Perdón, acá me falta un D4X, donde el elemento de acá estamos representando el elemento de volumen asociado con la métrica en cuestión, y la densidad lagrangiana es ahora función de los campos, las derivadas covariantes de los campos y la métrica del espacio-tiempo sobre el cual estamos construyendo la teoría, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer la física de un campo, de algún tipo de campo, en un espacio-tiempo dado, ¿no? Las derivadas, estas son las derivadas covariantes asociadas a la métrica, y el elemento de volumen, acá me falta falta la X, el elemento de volumen es el elemento de volumen asociado a la métrica. Las contracciones de los índices se hacen, bueno, del mismo tipo, se hacen usando la métrica del espacio-tiempo en cuestión. Acá digo en cuestión. Bueno, la complicación en el caso de la relatividad, hay varias complicaciones. Para empezar, es que tanto el elemento de volumen como las derivadas covariantes son asociadas a la métrica, que ahora son las variables dinámicas, ¿ok? En el caso anterior, las variables dinámicas eran estos campos, y el espacio-tiempo no eran las variables dinámicas, no era lo que queríamos saber, supuestamente estaba dado. En el caso de la relatividad general, tenemos que el elemento de volumen está asociado, y bueno, el elemento de volumen y las derivadas están asociados justamente con esas variables dinámicas que queremos obtener. Uno de los
de los primeros problemas se resuelve usando un elemento de volumen fiduciario que lo podemos considerar como el asociado a una carta coordenada. Entonces, este epsilon E, A, B, C, D, que lo distingo de este epsilon A, B, C, D. Este epsilon A, B, C, D es el elemento de volumen asociado a la métrica y este es un elemento de volumen fiduciario, que quiere decir que es una cuatro-forma fiduciaria que lo podríamos tomar, por ejemplo, como el asociado con una cierta carta coordenada. Y el punto es que el elemento de volumen asociado a la métrica se puede escribir entonces en términos de la derivada, el determinante de la métrica escrita en estas coordenadas, multiplicado por el elemento de volumen fiduciario. Sí, todo el mundo contento con esto, ¿verdad? Párenme si digo algo que los saque de onda. Ok. Bueno, las derivadas covariantes asociadas con la métrica, para lidiar con ellos lo que vamos a hacer es escribir el operador derivada covariante asociado a la métrica en términos del operador derivada asociado con un operador derivada fijo y otro que dependa de la métrica que nos interesa. De hecho, vamos a hacer una cosa aún mejor. Como nos interesarán hacer únicamente variaciones para hacer el análisis variacional, variaciones respecto de una métrica dada, lo que vamos a hacer es vamos a escribir el operador derivada asociado a la métrica variada en términos del operador derivada asociado a la métrica sin variar y la variación de la métrica. Y para esto es conveniente considerar, o la manera más segura de trabajar, es considerar una familia uniparamétrica de métricas, G, A, B sub alfa. Entonces, alfa es un parámetro que me caracteriza las métricas. Cuando alfa vale 0, estoy en la métrica inicial que me interesaba variar, y cuando alfa va cambiando, estoy considerando variaciones de distinto tamaño de la métrica, ¿no? ¿Alfa ¿Sí? es lambda? Perdón, lambda, dice alfa es lambda, sí, perdón. Entonces, lambda es el parámetro que me caracteriza las métricas. Estas métricas es un parámetro que parametriza el asunto de manera suave, entonces hay las variaciones de la métrica son suaves cuando varío el parámetro lambda. Cada una de estas métricas va a tener un operador derivada que lo voy a anotar así. Operador derivada sub A asociado a lambda, que es decir, asociado a la métrica GAB lambda. Y sabemos que la relación entre el operador derivada asociado a la métrica GAB lambda y aquel asociado con el caso lambda igual a 0 está simplemente dado por esta expresión. Eso lo sabemos porque esa es la expresión genérica perdón, ese es el tensor genérico que conecta dos operadores derivadas cualesquiera, ¿no? Eso lo vimos, se ve en el capítulo, no sé, 3 o 2 del libro, ¿no? Sabemos cómo escribir el operador derivada cualquiera en términos de otro operador derivada y estos objetos C, estos tensores C, A, B, C. ¿Sí? ¿Todo el mundo está contento con esto? Sí. Sí. Ok. Bueno, y entonces ahora vamos a considerar una variación infinitesimal. De hecho, vamos a considerar la derivada con respecto a lambda de esta expresión que tenemos ahí arriba para considerar variaciones infinitesimales. Noten que el operador derivada que está ahí es el operador derivada de la métrica 0 y por lo tanto ese operador derivada no va a variar. Las únicas cosas que van a variar son las métricas mismas G lambda. ¿Ok? Entonces, cuando tome la derivada
de esto con respecto a lambda, va a haber un primer término en que varíe esta, ¿okay? Tome la derivada con respecto a lambda de este asunto, multiplicado por todo esto calculado en lambda igual a 0. Pero en lambda igual a 0, estos operadores derivadas actuando sobre la métrica 0 dan 0. Entonces ese término no va a contribuir. Y el siguiente término, que es el que sí va a contribuir, es cuando deje esto, lo calcule en lambda igual a 0 y tome las derivadas de estas métricas que están acá. Entonces el resultado va a ser un medio de GAB 0 por los operadores derivadas actuando sobre las derivadas con respecto a lambda de la métrica calculada en lambda igual a 0. Y esos objetos los llamo gamma AB. ¿Correcto? Ok. Ok. Entonces, de esa manera se puede escribir el operador derivada asociado a la métrica GAB delta lambda, donde delta lambda es una métrica que está en un lambda muy chiquito, cercano a 0, pero no es 0. Actuando sobre una forma cualquiera, como el operador derivada asociado con la métrica original, la métrica 0, menos el símbolo, este tensor, que ahora como lambda, la variación fue finita, debo multiplicarlo por delta lambda y dejar el WC, y tenemos que recordar que siempre estamos considerando esto como infinitesimal. ¿Ok? Entonces, esta es la variación infinitesimal de esta derivada. ¿Sí? Sí. Ok. Y ahora necesitamos calcular la variación del tensor de Riemann. Y para eso simplemente recordamos que el tensor de Riemann asociado con un operador derivada se escribe simplemente de esta manera, ¿no? Y entonces, considerando ahora la variación de los operadores derivada, vamos a encontrar la variación del tensor de Riemann. Bueno, se los dejo de tarea, completar el cálculo. El resultado de esta variación es, el resultado de todo esto es que la variación de esta parte, bueno, la variación que uno obtiene para el tensor de Ricci es la derivada covariante de un cierto vector dual que está escrito en términos de estas gamas alfa beta. Les dejo esa tarea para que vean. Entonces, terminar el cálculo siguiendo estas reglas. Creo que hay bastante más en el libro de Wald, pero bueno, completar el cálculo. Hay algo en este capítulo, en la sección 5, para que les ayude a hacer el cálculo. El punto final es que la variación del tensor de Ricci nos queda una derivada total, una derivada de un vector. ¿Ok? Y eso va a hacer que sea muy fácil calcular la variación de la acción de Einstein-Hilbert, ¿no? Entonces, la formulación lagrangiana de la relatividad general se basa en la acción de Einstein-Hilbert, que es, bueno, estoy trabajando con G igual a 1, es la integral con el elemento de volumen del escalar de Ricci de la métrica en cuestión
Y ahora vamos a considerar como variables independientes la métrica inversa. Uno puede considerar variables independientes las que quiera, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular la variación del argumento de la integral esta, ¿verdad? El argumento de la integral esta es raíz de g por r. Entonces, raíz de g por r es, perdón, raíz de menos g por r a b con 3 variaciones, una variación en el determinante, una variación en r a b y una variación en g a b, ¿verdad? Una variación en cada uno de los términos. Y ahora vamos a escribir cada una de ellas, ¿ok? La variación del determinante, eso se ha visto en otros capítulos previos, se puede escribir como un medio de el determinante por la métrica inversa multiplicada por la variación de la métrica. Y lo que es lo mismo, debido a que la métrica inversa por la métrica siempre da un delta, es menos un medio de el determinante por la métrica multiplicada por la variación de la métrica inversa. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con los índices y cómo los suben y los bajan, porque en las variaciones los índices no se suben y se bajan con la métrica. Fíjense que si acá yo tratara de bajar los índices AB y subir los índices AB acá, obtendría esto salvo un factor de un menos. O sea, obtendría el resultado incorrecto por un signo. ¿Ok? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. En las variaciones, los índices no se pueden subir y bajar con la métrica. Bueno, y acá voy a... Y entonces, eso nos va a dar el término que está acá. Este último ya está. Tengo la variación de la métrica GAB y nos falta este que está acá. Pero este que está acá, vimos que era una derivada, la derivada de B para un B, y al contraerlo, al contraer esto con GAB, nos queda una derivada total, un gradiente de un vector, y eso sabemos que se puede convertir en una integral de superficie usando el teorema de todo esto está dentro del integrando, eso nos da esa integración, esta cosa, la integral de este gradiente multiplicado por el GAB, es básicamente el diferencial de una cierta forma, y entonces la integral sobre el 4 volumen, porque estamos integrando sobre el 4 volumen, la integral sobre el 4 volumen se convierte en una integral en un término de frontera. ¿Ok? O sea, nos queda esto que está acá. Esto se vuelve un término de frontera que no afecta a la extremización porque uno, cuando extremiza, mantiene las variables en la frontera fijas. ¿Ok? Uno extremiza la acción manteniendo las variables dinámicas fijas en la frontera. ¿Okay? Ese es el principio de acción. Extremizar manteniendo las fronteras fijas. ¿Correcto? En el caso de la variación en mecánica clásica, uno quiere ver cuál es la variable, la curva que extremiza la acción para ir de un cierto punto en un
tiempo t a otro cierto punto en un otro tiempo, de un punto Q1 a un tiempo T1 a un punto Q2 y a un tiempo T2, dejando esos puntos fijos. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces acá exactamente lo mismo. Ok, y entonces esto, la extremización de la acción Einstein-Hilbert nos da entonces el término que viene de acá, que es RAB multiplicado por GAB, que venía de aquí. El término este que venía de acá, que nos da entonces ¿dónde está? Bueno, nos da el R por delta G, este delta, que es esto de acá, que es menos un medio de esto por R por GAB delta GAB, más, más esta cosa que teníamos acá. Esta cosa, dijimos, se volvió un término de frontera, y entonces la variación de Einstein-Hilbert es justamente el tensor de Einstein multiplicado por el elemento de volumen y multiplicado por delta GAB. ¿Ok? Otra tarea que no la pueden hacer sin haber hecho la tarea anterior es considerar una teoría donde el acople de gravedad sea no mínimo. Entonces tengo un campo escalar, digamos con un término cinético estándar, campo de Klein-Gordon, y voy a poner un F de phi acá. ¿Ok? Entonces voy a cambiar la acción de Einstein-Hilbert por una acción que tiene un término F de phi acá. No F de R, sino F de phi. ¿Ok? Eso se llama un acople no mínimo del campo escalar con la curvatura. Y eso va a generar la siguiente complicación. Este término, que era un término de frontera, ¿ok? Ahora va a venir multiplicado por el F. Entonces ya no es la derivada completa de un vector. Ya no es, ¿ok? F por un gradiente no es el gradiente de algo. Y entonces hay que convertirlo en el gradiente de algo y unos términos de corrección. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Cuando haga la variación con respecto a, cuando haga la variación de esta cosa, otra vez voy a variar G, voy a variar R, y en la variación de R me va a quedar este término de aquí, ¿verdad? Me va a quedar este término de aquí, que ahora me va a quedar gradiente A por BA multiplicado por F de phi, porque phi no lo estoy variando. Pero eso no es una derivada, eso ya no es una derivada, no es el gradiente de un vector. Entonces hay que arreglar, hay que convertirlo en el gradiente de un vector y arreglar y añadir términos para compensar. Es como integrar en partes, ¿no? Sí, va a haber que integrar en parte, exactamente. O sea, vas a convertir, sí, en cierto sentido vas a integrar por partes. Pero la mejor manera de hacerlo para no equivocarse es convertir eso en la derivada de un vector y agregar lo que haya que agregar para compensar. ¿Ok? Sí. Y entonces eso, una vez que tengan la expresión de BA que van a haber obtenido en la tarea anterior, van a poder ver qué hace eso a la variación. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Eso, Sí. entonces esa tarea está relacionada con esta otra tarea. Calcular cuál es este vector dual. O sea, sin esto no pueden hacer esta otra parte. Ok, entonces esta es la parte de la variación del tensor de Einstein-Hilbert. Ahora la acción de la geometría más la materia es la acción de Einstein-Hilbert más la acción de la materia. La acción de la materia se escribe, como dijimos, como la integral
del elemento de volumen, que lo estoy escribiendo de esta manera, por una densidad, lagrangiana, que va a estar escrito en términos de los campos, las derivadas, bueno, en principio serían las derivadas covariantes del campo, pero aquí puse un campo escalar, entonces la derivada covariante es la misma que la derivada asociada a la métrica, pero si fuera un campo de otro tipo, serían las derivadas covariantes, y la métrica. Y se define, esta es una definición, definimos al tensor con respecto a la métrica inversa. Entonces, esto es lo voy a tomar como una definición. Agarro esta acción que depende de la métrica y bueno, por lo tanto lo puedo escribir como la variación sus variaciones las puedo ligar con las variaciones de la métrica inversa, como lo hicimos anteriormente. Y entonces digo que la variación de la métrica, la variación de la acción de materia con respecto a la métrica es por definición menos 8pi integral con respecto del elemento de volumen por esta cosa que llamo TAB multiplicado por delta GAB. ¿Ok? Esa es la definición. Entonces, para cada acción de materia distinta, tengo que calcular la variación, ponerla de esta forma y de ahí leer quién es TAB. ¿Sí es claro? Ok. Entonces, así se define el tensor de energía momentum de la materia. Bueno, y entonces al requerir la extremización de la acción total, pedir que la variación de la acción total sea cero, la acción total es la acción de Einstein-Hilbert más la de materia, voy a tener la variación que tenía antes del término Einstein-Hilbert, menos 8pi TAB por todo esto multiplicado por delta GAB, y lo que se pide es que para variaciones arbitrarias delta GAB, esto sea cero, y eso es posible únicamente si esta cosa que está acá adentro es cero, y esa cosa que está acá adentro es cero, nos da las ecuaciones de Einstein. ¿Ok? Entonces esta es la formulación lagrangiana de la relatividad general. ¿Ok? ¿Quiénes ya la habían visto esto? Yo creo que ya había visto una vez. Yo un poco. Igual. Ok. Entonces, creo que vamos a terminar un poco más temprano hoy porque me parece que no. ¿Cómo están de cansados? ¿Aguantan otro rato? Sí. Ok. Bueno, entonces otra tarea, verificar que la formulación de Palatini, en donde uno considera variables independientes dos cosas. Va a considerar variables independientes la métrica y el operador derivada. ¿Ok? Entonces la idea es que el operador derivada es también una variable independiente, lo cual corresponde a decir que voy a variar los CABs de manera independiente. ¿Okay? Donde haya operadores derivada, los voy a variar. Perdón, esto no me por acá. Entonces, aquí en este caso, yo escribí la variación del operador, las variaciones del operador derivada. Estas eran las variaciones del operador derivada, donde esta cosa estaba relacionada con las variaciones de la métrica. Pero yo puedo considerar ahora unas variaciones independientes, donde varío independientemente la métrica, por un lado, y por otro lado, bueno, y considero estos objetos como independientes de la métrica, no considero que estén dados por esta cosa. Entonces,
voy a considerar variaciones en que varío la métrica y varío los, digamos, CABs que ligan, o los símbolos de Christoffel, si quieren. ¿Ok? Esa se llama la formulación de Palatini de la relatividad general. Variar independientemente la métrica y el operador derivada. Y lo que quiero que chequen es que en ese caso también se recupera las ecuaciones de Einstein y se recupera la necesidad de que se recupera como otra de las ecuaciones el que el operador derivada sea necesariamente el operador derivada asociado a la métrica. O sea, que estos CABs sean los símbolos de Christoffel asociados a la métrica. ¿Ok? Eso está discutido ahí un poquito en el libro. Quiero que hagan eso porque es notable que uno pueda considerar las dos tipos de cosas y las dos tipos de cosas nos den las mismas ecuaciones de Einstein. ¿Okay? ¿Sí es claro lo que quiero? Sí. Sí. Bueno, Sí. Ok. Bueno, dudas, preguntas. Porque vamos a entrar entonces a la variación, a la formulación hamiltoniana. Yo pienso que nos quedan 15 minutos, tal vez no nos alcanza para hacer mucho, pero de pronto podemos por lo menos empezar. Profesor, en el quiz pasado, o sea, es algo análogo de esto, solo con otra acción, ¿no? En el quiz pasado, yo les produje, les dije sin decirles cómo, que un campo, no les dije de dónde salía, les di las ecuaciones de movimiento que salen de esto, o algo parecido a esto, y les dije que discutieran la formulación de valores iniciales. Bueno, ¿eso no fue el quiz o fue el examen? No me acuerdo. ¿Okay? Fue quiz. Fue el quiz. Ok. Ah, sí, porque todavía no hemos tenido examen sobre formulación de valores iniciales. Yo estaba pensando que debemos tener un examen, un segundo parcial sobre los dos capítulos que estamos viendo ahora, que son formulación de valores iniciales y planitud asintótica. Incluyendo las compactificaciones de Penrose. Y pensé que eso estaría bien tenerlo a principio del año que viene, en enero, para que nos queden un par de semanas para hacer el último capítulo, que será el capítulo de agujeros negros, y una última semana donde hayan las exposiciones de ustedes. ¿Cómo lo ven? A mí me parece bien. O sea, eso tiene una ventaja y una desventaja. Una desventaja es que van a tener que estudiar durante las vacaciones. La ventaja es que van a tener tiempo para estudiar durante las vacaciones. Yo propondría que lo hiciéramos el mismo lunes 4. ¿Cómo lo ven? Ok, entrando luego, ¿no? Entrando luego. Para que entrando luego, después de eso, el martes empecemos con el capítulo de agujeros negros. O sea, esta semana quiero terminar, bueno, la semana que viene quiero terminar con el capítulo de
planitud asintótica, y entonces habríamos terminado los 2 capítulos que necesitamos. Durante las vacaciones, ustedes estudian para un examen parcial que haríamos el lunes. Les quiero dar más tiempo que el pasado, porque vi que muchos no les alcanzó el tiempo, o a ninguno le alcanzó el tiempo, mejor dicho. Entonces les quiero dar tanto tiempo como sea necesario. Entonces diría yo que empecemos a las 12 y tarden todo lo que necesiten. Y no se puede, aunque sea un día después de vacaciones. Bueno, a mí me pasa que a veces acumulo dudas o cuando Entonces, estudio con más como... Siguiente de vacaciones, lo malo es que ya no les puedo dar tanto tiempo. Eso okay. sería, a ver. Bueno, no, a ver, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Déjenme mirar el enero. Lo podríamos hacer, por ejemplo, o sea, yo pensaba el lunes 4, el martes 5 tenemos clase, que no es bueno que sea el día de una clase. Miércoles 6 de enero. El miércoles 6 de enero, lo que pasa es que tenemos el seminario informal del departamento, entonces, el seminario informal, y eso no lo quisiera. ¿Qué tal el viernes 8? Sí, Sí, por mí sí. fue el viernes. Sí. Ok, el viernes 8, pero ahí el asunto es que, bueno, yo les puedo dedicar un rato a que hablemos sobre preguntas, pero vamos ya a haber entrado al tema de agujeros negros. Vamos a haber dado por lo menos una clase entera y, bueno, 3 horas de clase sobre agujeros negros, que obviamente no van a estar cubiertos en el temario. Eso no les molesta, ¿verdad? No. No, Bueno, No. a mí no. a mí tampoco. Ok, entonces lo hacemos el viernes, digamos, empezando a las 10 de la mañana, y dejamos hasta las 5 de la tarde. Se vale comer Okay. en el intermedio, se vale comer en el intermedio. ¿Y va a ser con la misma modalidad Va a ser del libro y cámara encendida? Sí, creo que debemos hacerlo con la misma modalidad, porque si se los Sí. doy con libro abierto, tiene que ser más difícil. No. No, mejor con cámara abierta. Sí. Sí, porque si no con libro abierto, pues Okay. lo buscan todo y lo encuentran todo en, Sí, así sí. entonces digamos de 10 a 5 de la tarde y todo el mundo puede comer. Obviamente lamento tener que infringir en su privacidad, pero van a tener que comer ahí frente a nosotros en la cámara. Yo también lo voy a hacer. Se hacen su torta o lo que quieran. No pueden seguir comiendo mientras trabajan, etcétera. Pero entonces ahí tienen un montón de horas, 7 horas para que hagan el examen y no les falte ningún tiempo, ¿ok? Ok. Sí. Profesor, la siguiente semana, ¿piensa hacer algún tipo de evaluación con quiz o algo? Es que yo, o sea, pienso justo estudiar gran parte de las vacaciones, pero este fin no sé si me dé tiempo para dar un buen repaso de todo. Me refiero por las otras cosas que tengo, pero bueno, sería útil saber si piensa hacer un quiz o algo la siguiente semana. Ahí me estás, Claro, si se puede saber, si no, pues creo que le interpretaría que sí. Es que justamente lo que quiero es que quiero que hagan las tareas, y los quizzes es una manera de mantenerlos haciendo Sí, las justo, o sea, como dice, tareas. sí, o sea, sin duda, ese miedo latente hace que estudiemos siempre, pero bueno, a mí en lo particular, pues de estas semanas me pusieron varias cosas a hacer y sí es útil saber si algo puedo aflojarlo un poquito, porque pues yo a relatividad le ocupo al menos 2 días, así enteros, para estar leyendo, repasando. Ah.
pensar, ¿qué les digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, mire, les voy a hacer, se las voy a poner fácil. Voy a hacer un quiz, pero les voy a decir qué va a ser el quiz. Ok. Ok. Más. El quiz va a ser la compactificación de Minkowski en 2 dimensiones. Ah, ya, por eso era. Ok. Ok. ¿Ok? Ese es el quiz. Entonces están avisados. Pero les recomiendo los que tengan tiempo, los que no, y los que no lo pueden hacer ahora, que lo hagan después, hagan las tareas, todas estas tareas que les dejé, porque voy a usar mucho de esas seguramente para construir mi examen. Sí. ¿Ok? Ok. Entonces bueno, ahí les di un, ¿cómo se dice aquí? No sé. ¿Cómo se dice? Como un afloje, como un chance, pues. Ok. Pero la idea no es que ahora se desentiendan del asunto, ¿ok? No, yo justo las vacaciones no las voy a considerar como eso. No, bueno, tómense unos días de vacaciones, pero hay casi 15 días, entonces si le dedican, no sé, 5 o 6 días a estudiar, van a estar bien. Tómense, uno debe descansar también, tómense sí unos cuantos días de vacaciones, pero no se las, no se las tomen todos, qué sé yo, tómense del 24 al 31 o al primero descansen y los otros días sí pónganle ganas. Sí, algo así era mi idea. Está bien, sí, está bien. Uno debe descansar un poquito también. Ok. Bueno, entonces ahora sí se nos fue casi todo el tiempo. Entonces la clase que viene vamos a hablar sobre la formulación hamiltoniana. Y la última clase vamos a hablar sobre la masa de ADM. ¿Ok? Y con eso vamos a haber terminado, el tema de planitud asintótica. Y nos quedarán luego los días que tenemos en enero digo, yo quiero 2 semanas y media para hablar de agujeros negros y 1 semana para que hagan las presentaciones. ¿Ya todo el mundo eligió el tema de presentación? No. No. Creo Bueno, que estamos. ok. Cuando puedan, mándenme un correo diciéndome, sobre todo porque no quiero que haya 2 presentando lo mismo, ¿ok? Ok. Entonces, traten de mandarme, digamos, este fin de semana qué temas escogen y si hay algún conflicto, pues tiramos una monedita y uno tiene que... Los que ya elegimos también le mandamos correo otra vez. Sí, los que ya eligieron no les mando. para recordarme, Ok. pero como ya me lo dijeron, ya tienen preferencia, ya tienen prioridad. Los que ya me dijeron ya tienen prioridad con su tema. Okay. Los demás, bueno, otra vez, entonces, a ver, los que eligieron, ¿tú elegiste cuál tema? Teoremas del no pelo. Teoremas de no pelo. ¿Quién eligió algún tema? ¿Nadie más? Creo que yo y Brandon y yo habíamos discutido que queríamos el de Godel, pero no hemos decidido quién. Sería cuestión de que... Bueno, lo platicamos en estos días. Bueno, platíquenlo. Entonces, el que no vaya a ser el de Godel, que haga el de Tabunaut, que también es... Bueno,
Bueno, ustedes pónganse, si pueden ponerse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Si no, si no se pueden poner de acuerdo, yo tiro una moneda. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Bueno. Ok. Entonces, paramos acá y empezaremos con esto la clase que viene. Ok. ¿Ok? Sí. Bueno. ¿Algún otro comentario sobre el plan? Entonces quedamos así, ¿no? El examen final, perdón, el segundo parcial es ese viernes. Van a tener 8 horas. 7 horas, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, 7 horas. Qué barbaridad. Pero bueno, espero que todo el mundo sí termine antes y a nadie le falte nada de tiempo, porque la velocidad no es lo que más me interesa. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra duda, comentario? Ok, entonces, bueno, feliz fin de semana, los que puedan entretenerse con las tareas para que no se vayan a aburrir en esta época de pandemia. Muy bien, entonces nos vemos el martes. Ok, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.